El consentimiento informado de ortodoncia, ese es el que normalmente yo les entrego. Lo que voy a hacer es explicárselos para que sea pues más fácil el entendimiento de este, ¿sí? Dentro de él van a encontrar, es hecho por la Asociación Americana de Ortodoncia y es de los más completos que hay en el mundo. Entonces habla todo lo bueno y lo malo de un tratamiento de ortodoncia. Entonces, uno de los primeros ítems que trata es el resultado del tratamiento. Nos dice que puede que los resultados del tratamiento se vean comprometidos, es decir, que no se logren al 100%, ya que pueden ocurrir cosas que alteren ese resultado, ¿sí? Entonces digamos que si el paciente durante el tratamiento no tuvo buena higiene oral y desarrolló gingivitis o enfermedad periodontal, el tratamiento debe retirarse porque si se deja va a ser peor o va a ser más grave o se va a empeorar su enfermedad periodontal, ¿sí? O si el paciente llega a empezar a presentar reabsorciones radiculares, puede que toque retirarse el tratamiento o detener el tratamiento. Existen factores que muchas veces no van a dejar que el tratamiento de ortodoncia termine como uno espera y como el paciente también lo espera, ¿sí? Entonces eso es algo que deben tener claro. O también desde un comienzo hablar con el paciente qué es lo primordial que necesita, digamos, en las personas mayores o en las personas que no quieren tener ortodoncia por mucho tiempo. Es importante tener claro qué es lo que más les molesta, ¿sí? Si a veces solo les molesta, digamos, un diastema en la parte de adelante, un espacio en la parte de adelante, o un apiñamiento que tengan leve en la parte inferior, cosas así, pues es importante dejarlas claras y explicárselas muy bien, que me las expliquen muy bien para yo poder pues enfocarme en eso y tratar de resolver el tratamiento lo más pronto posible para que si algún problema surge, al menos lo más importante se haya podido solucionar, ¿sí? Duración del tratamiento de ortodoncia es otro de los temas importantes a tratar durante el tratamiento de ortodoncia, porque lo malo de la ortodoncia es que dura mucho tiempo y las personas se cansan, a pesar de que solo deben ver al ortodoncista, la ortodoncista una vez al mes. Es cansón, ¿sí? Es estar casado con esa persona durante un año o 2 años, pero es importante que ustedes lo vean como un compromiso porque hay tratamientos que son más largos, es decir, hay tratamientos, digamos que si es el caso de un canino retenido o un diente que está impactado en el paladar, el traer ese diente a boca y ponerlo en la arcada, ubicarlo, nomás poder llevarlo hasta el sitio donde debería él estar, tarda a veces un año y medio, ¿sí? Dependiendo de el sitio en donde esté ese diente. Además del tratamiento de ortodoncia normal, porque van a haber otros dientes que puede que estén rotados, que estén con ciertas alteraciones en su posición y pues va a tomar tiempo, ¿sí? Entonces, las personas que tienen tratamiento con dientes retenidos tengan en cuenta que va a ser un tratamiento más largo del año y medio, 2 años que lo tienen las personas normalmente, ¿sí? Eh, y la duración del tratamiento también muchas veces se ve afectada porque los pacientes tumban los brackets. A los ortodoncistas no les gusta, o digamos a mí, no me gusta que tumben los brackets porque eso retrasa el tratamiento de ortodoncia. Si yo puse un bracket en un diente que estaba rotado y ustedes justamente ese bracket lo tumban, pues ese diente durante todo ese lapso de tiempo, durante todo ese mes que ustedes ya se fueron de consulta y no van a volver, durante ese mes ese diente no se va a derrotar y se pierde tiempo, ¿sí? Entonces es más que todo por el tiempo que a uno muchas veces le molesta que ustedes tumben brackets, porque igual pues ustedes cuando tumban brackets pagan la caída del bracket. También en la duración de la cita, una persona que tumba brackets cuando llega a su cita de control va a hacer que la cita sea más larga, porque el cementar un bracket tiene todo un proceso y eso hace que la cita sea larga. Entonces, y en cambio los pacientes que no tumban brackets, la cita de control es muy rápida. Eso en cuanto a duración del tratamiento. La otra es molestias. Al comienzo del tratamiento de ortodoncia, en los primeros días, siempre van a sentir molestias.
Si es la primera vez que se les ponen los brackets, los hookcitos o los ganchitos, las antenitas que tienen los brackets muchas veces empiezan a pullar. Yo normalmente siempre en la parte de atrás les dejo esos arcos lo más pulido que puedo. Es importante que ustedes de todos modos también siempre se revisen, pero es algo que no se puede evitar, ¿sí? Los ganchitos que tienen los brackets no se pueden quitar. Existe la cera que les doy en el kit. Normalmente esa cera de ortodoncia pues se usa para eso, para evitar esas molestias. Ya si la molestia se vuelve inmanejable, que ya ni con cera lo soportan, pues ya yo miraré la forma de ver si puedo poner algo permanente que no sea, que no lacere la mucosa, ¿sí? Pero normalmente lo primero que se intenta hacer es poner cerita, ¿sí? Recidiva hace referencia a que, digamos, ustedes terminan el tratamiento de ortodoncia y si no se ponen los retenedores, los dientes, adivinen, vuelven a su posición. La retención es la parte fundamental o más importante del tratamiento de ortodoncia una vez este finaliza. ¿Por qué? Porque los dientes tienen unas fibras en la raíz que hacen que si el diente estaba rotadito, esa fibra vuelve a su puesto y va a volver a rotar al diente, ¿sí? Entonces, si ustedes usan los retenedores, esos dientes se van a mantener en la posición en la que quedaron una vez el tratamiento finalizó. Los retenedores se deben usar de por vida, ¿sí? Todo el tiempo ustedes van a tener que tener guardados esos retenedores en un lugar donde ustedes sepan dónde están, de tal forma que durante el primer año ustedes los usen juiciosos. Ya después del año ya ustedes pueden decir, listo, ya no lo voy a seguir usando todos los días, pero sí guardarlo en un lugar en donde ustedes cuando quieran, cuando ustedes vean que un dientecito está como que empezando a salirse de su posición normal, de su alineación y nivelación normal, se pongan el retenedor e inmediatamente este se pueda corregir, ¿sí? Si los movimientos que el diente ha sufrido son leves, con el retenedor ténganlo por seguro que se va a arreglar, ¿sí? Entonces por eso el retenedor es tan importante y es fundamental en el tratamiento de ortodoncia. Extracciones. A mí normalmente no me gusta hacer extracciones. Trato de llevar los casos hasta el punto en el que no hay nada que hacer, toca extracciones. Obviamente hay casos donde desde el primer momento uno sabe que nada que hacer, no hay espacio y toca sacar dientes, pero hay otros casos donde sí yo prefiero intentar ver qué otras soluciones hay antes de sacar dientes, pero es algo que ustedes deben tener claro, que puede que en algún momento yo diga, hey, no van a caber, toca sacar algún diente. ¿Qué dientes normalmente se sacan? Normalmente se sacan los premolares, ¿sí? Los premolares, que son los dientes que están detrás de los caninos, o lo que la gente normalmente llama como colmillos. Pero también se sacan a veces el incisivo inferior, los dientecitos de abajo, un dientecito de esos cuando el apiñamiento se resuelve con unos 5 milimétricos que hagan falta. Con un diente de esos se soluciona, muchos ortodoncistas lo hacen, no es muy común, pero se puede hacer y no está mal. Molares también a veces se sacan, no necesariamente, no es ley que se deban sacar es los premolares, y si algún ortodoncista les dice no, que le va a sacar es el incisivo inferior, no lo miren como que está loco, ¿qué le pasa? Usted no sabe, no, sí se puede hacer. Todo depende del caso y del paciente. Cirugía ortognática. La cirugía ortognática es algo que normalmente deben conocer, son las personas que ya tienen mucha discrepancia entre un maxilar y otro, ¿sí? Ustedes saben que los dientes están sobre el hueso, arriba en el maxilar superior y abajo en la mandíbula. A veces cuando el tamaño de la maxila, del maxilar es muy grande y del de la mandíbula es muy pequeño, o hay mucha diferencia entre una y la otra, ¿sí? Entre un hueso y el otro, debe hacerse cirugía ortognática. Pero porque con la pura ortodoncia no se logra corregir, pero eso debe hablarse muy bien antes con el ortodoncista y con el paciente. Eso lo deben tener muy claro, porque digamos en un paciente que sea clase 3, ¿sí? Los pacientes que tienden a tener la mandíbula muy prógnata o muy hacia adelante, los pacientes que tienden a tener clase 3, esto es clase 3, cuando la mandíbula está como muy hacia adelante, muchos de ustedes deben tener personas que de pronto son así.
Los casos, si van para cirugía, se empeoran. Si uno los quiere, uno habla con cirujano, analiza el caso y todo. El caso, antes de la cirugía, el paciente se pone más prógnata. ¿Sí? En cambio, si el paciente dice, no, yo no quiero cirugía, por favor trate de arreglarme esos dientes de alguna forma que yo pueda morder bien, descrúceme la mordida, pero yo no quiero cirugía, entonces uno trata de la mandíbula, echarla lo más para, la mandíbula no, los dientes, trata de inclinarlos lo más que pueda hacia atrás y los superiores inclinarlos lo más que pueda hacia adelante. Pero son dos cosas diferentes, ¿sí? Entonces es algo que debe tener claro el ortodoncista y debe tener claro el paciente, porque si eso no se tiene claro, luego es como es perdido el tiempo y que ya no tiene reversa. O sea, si usted dijo cirugía, era para cirugía y ya todos los dientes fueron para adelante, ya echarlos para atrás es casi que imposible, es muy complicado, va a tener que tener un tiempo de recuperación ósea. Entonces, la cirugía ortognática es algo que tienen que analizarlo muy bien. Otra cosa es que la persona cambia físicamente mucho, mucho, mucho. Obviamente es favorable estéticamente, va a cambiar para bien, pero el cambio también de pronto psicológico, la persona tiene que estar muy mentalizada de que prácticamente es otra persona la que va a aparecer luego de la cirugía, ¿sí? Y no va a ser la misma cara que siempre ha visto durante toda su vida. Descalcificación y caries dental es otro de los ítems. Normalmente alrededor del bracket se empieza a acumular comida si las personas no se cepillan bien y esa comida que se acumula forma unas manchitas blancas alrededor del bracket o en el cuello del diente, ¿sí? En la parte de arriba. Esas manchitas blancas son descalcificación o caries. La caries inicia como una mancha blanca, entonces puede que termine el tratamiento de ortodoncia, los dientes quedaron todos alineaditos, todos bonitos, derechos y salen esas manchas. Esas manchas no son culpa del ortodoncista. Ustedes siempre que vienen a control conmigo se hacen cepillados, se pasan seda dental, procuro que lo hagan. Entonces ya es culpa del paciente, ya es higiene del paciente. Entonces es algo que deben tener en cuenta, sobre todo los pacientes que están iniciando en el tratamiento entre los 12 y los 18 años de edad. Esas son las edades en las que es más difícil que el paciente se cepille bien, en donde más se pueden presentar estos problemas. Entonces, por favor, cepíllense bien para que se eviten esas manchas que estéticamente pues no se ven bonitas ni son buenas para el diente y el esmalte del diente. Resorción radicular. Resorción radicular es uno de los temas como más delicados y que más pasa y que la gente más de pronto ignora en el tratamiento de ortodoncia. Resulta que el tratamiento de ortodoncia uno aplica fuerzas, ¿sí? Cuando a ustedes les duele, después de que se van del control, les duele porque empieza a generarse cierta inflamación y empieza a generarse cierta pérdida de hueso para que haya un remodelado y los dientes se puedan ubicar donde realmente deben estar, ¿sí? Pero esos movimientos generan muchas veces en las raíces, dependiendo de los pacientes, dependiendo de su fisiología, dependiendo de cómo estén sistémicamente, a veces genera que las raíces se acorten, ¿sí? La raíz es el soporte del diente. El diente está dentro de un hueso y está metidita la raíz, pero si las raíces se acortan, pues el diente empieza a aflojarse. Ningún ortodoncista va a querer que un diente tenga reabsorción y mucho menos un paciente, porque pues pueden perder el diente. Entonces, si esto llegara a pasar durante un tratamiento de ortodoncia, nosotros vemos normalmente cuando un diente tiene movilidad. Es normal que los dientes tengan movilidad durante un tratamiento de ortodoncia, pero una vez uno logra poner el diente donde es, después de un mes, más o menos 2 meses, el diente vuelve y forma hueso y listo, queda quietico y no pasó nada. Pero si la movilidad continúa, debe tomarse una radiografía periapical para observar bien cómo está el hueso y la raíz en esa zona y determinar si el tratamiento puede seguir o si es mejor detenerlo, ¿sí? Entonces, la reabsorción radicular es uno de los más delicados, de los temas más delicados y que pues no van a ser muchas veces culpa del ortodoncista, simplemente es algo fisiológico y de pronto pues es algo que tiene que hablarse entre los dos y mirar cómo se soluciona, ¿sí? Daño del nervio. A veces
durante la ortodoncia, cuando uno está haciendo los movimientos y acomodando los dientes, ve que un diente empieza a cambiar de color. ¿Sí? Ustedes llegan, digamos, con los dientes blancos o amarillos y de repente un diente se empieza a poner gris. ¿Sí? Obviamente es algo que el ortodoncista no va a estar tranquilo ni va a estar feliz de verles a ustedes un diente gris, no lo va a hacer de apostas, pero puede que ese diente hubiese tenido un daño en el nervio, puede que en algún momento de su vida ustedes, antes de ponerse la ortodoncia o durante la ortodoncia, se hubiesen pegado en ese diente, tomaron ese golpe como algo, como que no pasó nada, fue un simple golpe y no vieron como la relevancia de pronto de ese golpe, y luego uno como ortodoncista cuando está moviendo eso aparece y aparece el cambio de color repentino. Ahí tocaría hacerle a ese diente tratamiento de endodoncia, vendría un endodoncista a hacer el tratamiento de endodoncia y ya, con eso se soluciona, pero es algo que puede pasar, entonces es un imprevisto, es un costo que de pronto no estaba pensado en el tratamiento, pero que también puede pasar. Ojo. Enfermedad periodontal. Enfermedad periodontal. ¿Qué es la enfermedad periodontal? La enfermedad periodontal es la pérdida de hueso. ¿Sí? Ustedes han visto, no sé, ustedes a veces cuando se cepillan y les sangra la encía. Si la encía les sangra es porque ahí se está acumulando comida. Y uno normalmente cuando ve sangre se asusta y no se cepilla bien. Error. Uno debe ahí cepillarse bien para que esa encía deje de sangrar. Como uno ve sangre y no se cepilla bien, eso sigue progresando, eso se endurece y al endurecerse, todas esas bacterias que llegan ahí empiezan a comerse el hueso. Al comerse el hueso empieza a generar lo que se llama enfermedad periodontal. Periodontal es que es alrededor del diente, peri es alrededor y donto diente, entonces alrededor del diente se empieza a desaparecer todo ese huesito y el diente también empieza a tener movilidad. Un paciente o una paciente que empieza a tener enfermedad periodontal y que se descontrola es una paciente que no puede seguir con tratamiento de ortodoncia. Por eso es tan necesaria la limpieza, ¿sí? Y que mantengan una buena higiene oral. Lesiones causadas por los aparatos de ortodoncia. A veces, digamos sobre todo en los niños, sobre todo, digamos en los niños a veces unos aparatos que se ponen expansores, jairas, como empiezan a comprimir el tejido blando, generan laceraciones en la mucosa, ciertas úlceras en la mucosa. Entonces cuando uno retira ese aparato, fuera de que va a haber mucho, de pronto comida acumulada de bacterias ahí, la mucosa puede llegar a tener alguna infección, se les manda un medicamento y ya, eso se soluciona, ¿sí? Puede que en el momento como que no sea algo agradable y va a ser de pronto un poco doloroso para el paciente, pero tiene solución. Pero también este ítem hace referencia a que si tienen ortodoncia sería bueno que no practiquen deportes en los que hay mucho contacto físico. Tuve un paciente que tenía ortodoncia, se puso a jugar fútbol y le metieron una patada en la cara y todos estos dientes de abajo se los hundieron, se lingualizaron. No los perdió porque tenía la ortodoncia los mantuvo, los brackets los mantuvieron todos unidos. Sin embargo, hubo que detener en parte el tratamiento de ortodoncia. No se quitó la ortodoncia porque los dientes más bien se reubicaron, pero se tuvo que generar hueso y pues, el tratamiento se alargó, ¿sí? Entonces es importante que si tienen ortodoncia eviten los deportes de contacto físico. Disfunción de la articulación temporomandibular. La disfunción de la articulación temporomandibular, esta es la articulación temporomandibular. Cuando ustedes abren y cierran, aquí sienten como un huesito que se mueve, ¿sí? Está a ambos lados. Hay pacientes que vienen a ortodoncia porque necesitan superar ese dolor o esos chasquidos y muchas veces con la ortodoncia se corrige porque la persona no ha estado mordiendo bien, ocluyendo perfectamente. U otras veces, más bien con la ortodoncia se les empeora, ¿sí? Eso es algo que ustedes lo deben saber, estar pendiente de eso y que le informen
me informen a mí o le informen al ortodoncista que eso está pasando, les está ocurriendo, para uno mirar si es que hay contactos prematuros o zonas en donde ustedes están mordiendo de pronto de primero y eso está causando dolores en esa zona. Porque la ATM es una zona un poco difícil de arreglar, entonces es mejor evitarle problemas a la articulación. Dientes retenidos, anquilosados y no erupcionados. ¿Qué quiere decir eso? Dientes anquilosados es que los dientes normalmente están unidos al hueso por un ligamento, ¿sí? Por unas fibritas, pero hay veces esas fibritas desaparecen y el diente se anquilosa, es decir, queda pegado al hueso. Un diente que queda pegado a un hueso no se puede mover con nada, ¿sí? Por ende, si yo pongo un bracket y quiero empezar a mover ese diente no se va a mover. Entonces esa zona va a quedar mal, no va a quedar bien alineada, no va a quedar bien nivelada, no va a quedar mordiendo bien, porque ese diente no se puede mover. Eso es algo que el ortodoncista no va a querer que pase, es algo que estaba en la boca y nadie lo pudo prever. Habría tenido que mandarse una tomografía, que es un examen en el que primero lo van a irradiar mucho sin necesidad, simplemente para mirar si los dientes tenían anquilosis o no. Eso no se hace. Uno normalmente ese examen lo manda para cosas muy específicas y que realmente requieran el costo-beneficio lo amerite, ¿sí? Si un diente pasa, que uno mueve y mueve y ese diente no se mueve, pues está anquilosado, se manda a tomar una radiografía periapical. La periapical le va a uno a observar, le va a uno a mostrar mejor la zona, y si no se ve bien, pues ahí sí se mira si se toma una tomografía. Pero eso es algo que también puede pasar, los dientes anquilosados, y es algo que deben tener en cuenta que puede que pase, ¿sí? Ajuste oclusal. Resulta que muchas veces cuando ya el tratamiento está terminando, hay partes que no acoplan. Los dientes normalmente ocluyen los de abajito, los de arriba con los de abajo, sí, encajan, engranan. Pero a veces para que engranen uno debe desgastar algunas zonas de los dientes. A eso se les llama ajuste oclusal o ajustar la oclusión. A que se le hagan pequeñas desgastes al esmalte dental para que las cosas, para que ocluya y muerda mejor el paciente. Resultados no ideales. Esto básicamente puede deberse a que a veces algunos dientes no cuadran, ¿sí? Algunas cosas, por más de que uno ya logró ubicar todo, hay cosas que no cuadran. Digamos, a veces la distancia que hay entre este canino de abajo y este canino de abajo no se puede alterar, y ya todo está ubicadito y todo está alineadito arriba y todo está alineadito abajo. Ya la persona está mordiendo bien, pero la distancia entre estos dientes y los de abajo es muy amplia, ¿sí? Hay un overjet, esto se le llama overjet, la distancia que hay desde aquí hasta estos dientes de acá. Ese overjet, por más de que se usaran microtornillos, por más de que se usó de todo, no se pudo corregir. Bueno, pues no se pudo, ya la persona quedó mordiendo bien, pero hasta ahí se pudo lograr, ¿sí? Entonces esos son los resultados no ideales. Quisiéramos dejarlos perfectos, pero hay cosas que ya no se pueden arreglar, porque a veces algunos dientes resultan ser más grandes que otros. Eso se llama discrepancia de Bolton, y tendría entonces uno que ponerse a desgastar dientes para poder lograr ese acople perfecto, y pues no vale la pena, ¿sí? Entonces eso habla en los resultados no ideales. Terceros molares. La gran mayoría de las personas siempre pregunta que si va a ser necesario extraerse las cordales, ¿sí? Depende, ¿sí? Si la persona tiene espacio, si es una persona que tiene una supermandíbula y un supermaxilar, pues probablemente cuando salgan las cordales, o si ya tienen las cordales, pues no hay necesidad, ya se ve que hay espacio, las cordales no se van a tener que sacar. Pero a la gran mayoría de las personas nos falta espacio en los maxilares, ¿sí? Entonces cuando ellas salen, si el tratamiento se hizo, digamos, cuando el niño o el joven o la joven tenían 14 años, pues obviamente a esa edad, terminó a los 16, a esa edad todavía las cordales no han salido, se están hasta ahora formando. Cuando las cordales salen por allá a los 20 años, empiezan a hacer presión, ¿sí? Ellas empiezan, educcionan, y aunque es una presión muy leve, tienden a generar algún apiñamiento en la zona anterior, en la zona de adelante. Si ustedes fueron juiciosos y tienen el retenedor puesto,
puede que esa fuerza que ejercen esas cordales no les dañe la ortodoncia. Sin embargo, por prevención es mejor sacarlas para que ese tratamiento de ortodoncia no se dañe. Entonces, si ustedes me dicen me saco las cordales, pues si puede, si no le tiene susto, si tiene la plata, sáquese mejor las cordales y se evita un problema más adelante. Ahora, si tiene mucho espacio, si uno ve que va a haber espacio de sobra, pues deje que salga, ¿sí? Alergias. Normalmente los brackets y los alambres en ortodoncia están hechos con níquel y con titanio, aleaciones metálicas. Uno se imagina que las personas no son alérgicas a esos metales, pero algunas resultan alérgicas. Entonces, si en algún momento, después de que se les colocó la ortodoncia, al siguiente día o esa noche, empiezan a sentir como inflamación en la mucosa o en los labios, es porque son alérgicos. Tocaría retirar la ortodoncia y pensar en otro tipo de ortodoncia que no use metal, ¿sí? Entonces se podría pensar en una ortodoncia de brackets cerámicos, de zafiro, y ver si de pronto los alambritos, los arcos, no le generan alergia. Y si no, tocaría pensar en una ortodoncia tipo Invisalign con alineadores, si el caso no es muy complejo, porque pues quiere decir que no va a poder usar la ortodoncia convencional. Problemas de salud en general. Muchas veces en la historia clínica me preguntan que por qué estoy preguntando por problemas de salud general, qué enfermedades sufren, que eso qué tiene que ver. Bueno, pues resulta que si las personas están tomando medicamentos, digamos para la osteoporosis o para la artritis o cualquier medicamento, hay algunos medicamentos que impiden el movimiento de los dientes o hacen que, más bien si de pronto yo hago cierta fuerza un poquito excesiva, ese diente se me venga muy rápido o haya mucha pérdida ósea. Entonces normalmente preguntamos eso en cuanto, digamos, medicamentos que alteren las hormonas o cosas así, por eso, porque a veces podemos tener problemas en el movimiento de los dientes, ya sea porque no se mueven o ya sea porque se mueven mucho debido a ciertos medicamentos que ustedes puedan estar tomando por alguna enfermedad que tienen. Entonces por eso nuestra pregunta respecto a lo de la salud en general. Y el último de los ítems que hablan acá es herramientas accesorias de anclaje temporal. Esto se referencia a los microimplantes. En ortodoncia manejamos unos tornillitos muy chiquiticos, son unos tornillos muy diferentes a los tornillitos que se usan para implantes de dientes. Son unos tornillitos bien pequeñitos que se ponen para uno poder alar sin tener que mover otros dientes, sino que se ponen en el hueso y empieza uno a mover y genera cambios muy buenos y no se altera la oclusión, no se mueven los dientes. Puede que suene feo, puede que suene como que me van a poner un tornillo, pero no, realmente no es algo de que preocuparse, ni es algo que duela mucho. Uno simplemente anestesia la mucosa, ya en el hueso no duele, y es breve. Es un poco costoso, a veces los microimplantes son un poquito costosos, pero es un tratamiento muy bueno, ayuda a solucionar bastantes problemas y rápido. Y es algo que puede surgir durante el tratamiento, ¿sí? Normalmente ustedes saben, yo intento cerrar normal con la ortodoncia convencional, pero si yo veo que estoy perdiendo anclaje, que los dientes se me están viniendo, que no estoy logrando lo que quiero y debo poner un micro tornillo, pues es algo que ustedes deben saber que se va a salir de las manos, ya toca ponerlo porque no hay otra para solucionar lo que queremos lograr, y van a tener de pronto que pagar esa parte que no estaba proyectada, pero pues es la única para poder de pronto solucionar el tratamiento, ¿sí? No es muy costoso, cuando digo no es muy costoso, son alrededor de unos 200.000 pesos de más, pero pues es algo que deben tener presupuestado por si acaso. Eso es como el resumen del consentimiento informado, es decir, son todas las cositas que deben saber. Normalmente ningún tratamiento tiene problemas, pero siempre hay un porcentaje en el que algún problema surge y esos son estos que les acabé de nombrar. ¿Listo? Eso es todo. Cualquier cosa pues me preguntan. Chao.